Vamos a ver ahora las otras características de la posesión. Es pública, pacífica, continua. Y bueno, se los comento porque el significado que tenemos nosotros de estos términos, pues puede inducirnos a un error. Y es importante que ustedes sepan con claridad a qué se refiere específicamente cada uno de estos términos, porque los van a tener que describir en su demanda de usucapión y solo descritos, pues los van a poder probar. Pero si no los entendemos, pues cómo los vamos a describir. O si tenemos una idea equivocada, como desgraciadamente ocurre en muchas ocasiones. Fíjense bien, la publicidad. Nosotros cuando nos dicen público, decimos pues, la primera idea que pudiéramos tener nosotros de público es que lo saben todos. Y fíjense bien, como los derechos reales son absolutos y que los podemos oponer a todos, pero todos aquellos que se nos opongan, o sea, nos vamos a defender no contra todo el mundo, sino contra todo el que manifieste un interés contrario. Entonces, lo primero de la publicidad, cuando nosotros le decimos a un cliente, oye, pues es que tenemos que demostrar la publicidad, la primera idea que tiene es, pues sí, es que allá me ven todos en la calle, que yo soy el que poseo. Pues no, eso no se refiere a la publicidad. La publicidad se refiere a que sea público o conocido por quien pudiere oponerse. ¿Quién pudiera oponerse? Por ejemplo, quien esté inscrito en el registro público de la propiedad como propietario, porque ¿contra quién se endereza este juicio? Pues se endereza contra el que esté inscrito en el registro público de la propiedad como propietario. O sea, lo promueve el poseedor contra el propietario, como vamos a ver más adelante al ver la sustanciación de este juicio. Entonces, pues de él, o sea, ¿quién más? Pues los que aparecen inscritos como los colindantes de esa propiedad. O sea, no nos interesa que queramos nosotros, pues para que todos sepan y que se haga público, pues voy a poner un anuncio en el radio o lo voy a subir más de moda, ¿verdad? A las redes sociales, que yo soy el poseedor civil de ese bien. No, la publicidad se refiere a que lo sepan o que se haga delante de quienes se pudieran oponer. Entonces, ¿quiénes se pueden oponer? Pues el que aparece como propietario o los que aparecen como colindantes. Eso sí, la ley exige que nuestra posesión sea pública, o sea, conocida por quienes se pueden oponer. O sea, no tengamos una idea de que, la publicidad, pues para que sea público yo voy a poner unos anuncios de que yo poseo. A eso no se refiere. Se refiere a que se demuestre que saben quienes se pueden oponer. Ahora, lo pacífico de la posesión, ¿a qué se refiere? Pues a lo mejor dice la persona, no, yo soy muy ordenado, salgo y saludo a todos, nunca me he peleado con una persona, yo trato bien a todos. No, a eso no se refiere lo pacífico. Lo pacífico de la posesión civil apta para usucapir significa que en el momento de iniciarla lo hayamos hecho sin cometer algún delito de despojo, por ejemplo. Aquí vamos a hacer un análisis importante porque miren, despojar es un delito, es una figura penal, tiene un tipo penal. Quiere decir que sin derecho nosotros poseemos un bien. O sea, le quitamos la posesión a alguien, quiere decir que se la pudimos quitar al propio propietario o a otro poseedor. Se la pudimos quitar por vías de hecho, la violencia física, amenazas, etc. Pero además debe haber una denuncia de ese despojo que cometimos y debe haber una resolución judicial que califique el inicio de nuestra posesión proveniente de una violencia. Porque si no, que sea pacífica, pues también es una presunción en nuestro favor. O sea, nos tienen que demostrar que nuestra posesión no fue pacífica. O sea, nosotros ingresamos en un inmueble
y empezamos a poseer. Quiere decir que si estamos afectando a alguien, la persona que estemos afectando debe denunciar el despojo de nosotros y debe haber una resolución que determine que nosotros cometimos un delito. Si nosotros cometimos ese delito, entonces ya no estamos cumpliendo con este requisito. Pero vamos a pensar que en la contestación de demanda, la contraparte diga, no, pues es que me sacó y metió maquinaria. Pues sí, pero esa situación que él está alegando debió haberla denunciado en su tiempo y tiene que demostrar que nuestra posesión no fue pacífica. Entonces, fíjense bien, pacífico como requisito de la usucapión significa no que nosotros no seamos peleoneros o seamos a lo mejor discutidores con los demás. Significa que en el momento que iniciamos nuestra posesión no lo hicimos por vías de despojo. Pero además ustedes piensen, como esto debe ser probado, quiere decir correlativamente que debe de haber una denuncia en nuestra contra. Pero si hay la denuncia, eso no es suficiente. Tiene que haber un juicio y tiene que haber una resolución que determine que nosotros cometimos ese despojo. Ahora, cuando se comete un despojo, pues la persona, si denunció, llevó a cabo su juicio, pues se va a ordenar la restitución, o sea, nos van a retirar a nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿a qué significa lo pacífico? A que nuestra posesión se inició, pues, en forma ordenada. Si nosotros iniciamos la posesión de quien creemos que era el dueño, nos firmó su justo título y todo, pues nuestra posesión es pacífica, ¿verdad? Es lo que tenemos que decir en la demanda. O sea, no, oh, yo me porto muy bien, soy muy pacífico, ya hasta practico alguna actividad así relacionada con la paz. No. Pacífico es que nuestra posesión se inició sin que se cometiese despojo. Pero si se cometió, tiene que haber la denuncia. Ahora, finalmente, la situación continua también nos lleva a nosotros a una confusión continua. Fíjense bien. La primera idea que tenemos nosotros, pues, continua, pues es lo que no se interrumpe. Entonces, la otra manera de decir continua es que es ininterrumpida. Y, oye, pues que tú, para justificar la posesión continua o ininterrumpida, te tienes que quedar en ese lugar todo el tiempo. Por ejemplo, yo ahorita estoy en mi despacho. Si yo quisiera que mi despacho, pues lo pudiese yo adquirir por usucapión, pues quiere decir que no tendría yo que ir a mi domicilio particular. ¿Por qué? Porque entonces, desde un punto de vista de la interpretación normal o general de esa palabra, continua, pues es que yo tengo que estar de manera permanente. Entonces, pues ya me fui a otro lado, pues ya la interrumpí, que no puedo salir de vacaciones. Pues no, fíjense que lo continuo o ininterrumpido quiere decir que no haya sido interrumpido por alguna de las formas que la ley señala como interrupción de la prescripción. ¿Cuáles son las formas de interrupción de la prescripción? Pues el emplazamiento interrumpe la prescripción. Ese es un efecto del emplazamiento. Haz de cuenta que si yo estoy esperando que pase el tiempo y de repente me llega un emplazamiento, en ese momento se interrumpe la prescripción. O la interpelación. Ahorita todavía no hemos visto lo que es la interpelación porque es uno de los procedimientos no contenciosos que se señalan en el código y que también pueden ser practicados por notario. Pero la interpelación tiene los mismos efectos que el emplazamiento. Interrumpe la prescripción. Eso sí, o sea, quiere decir que a partir de que me avisan, oye, hay una persona interesada y que se opone a tu posesión, ahí sí se interrumpe. Entonces, ¿qué significa esto? Que lo continuo se refiere a que no haya sido interrumpida por los medios legales que establece nuestro sistema jurídico. Pero yo puedo salir, incluso si yo quisiera, por ejemplo, comportarme como el dueño. ¿Qué otras cosas hace el dueño? Pues el dueño renta. Entonces, si yo rento y otra persona posee a mi nombre, ese tiempo que la persona posee a mi nombre,
también se computa en mi favor. ¿Cuál es la única situación que la va a interrumpir? Pues una interpelación, la va a interrumpir un emplazamiento. Entonces, nosotros cuando la persona nos ve y nos dice, oye, pues, mire, quiero que me regularice usted, es lo que le va a decir la persona. Nosotros entonces vamos a ver qué le vamos a regularizar. Pues la propiedad. Pues esta persona tiene justo título, ya sabemos que es lo que le hace creer, se comporta como el dueño. A ver, enseña usted que ha pagado sus contribuciones, que paga usted las cooperaciones allí a los vecinos, paga usted todo. Ya vimos que se comporta como dueño, tiene el ánimo de dueño, es un poseedor civil. Ahora vamos a ver cuántos años ha poseído usted. Pues nos trae documentos desde hace 15, 20 años. Es una posesión de buena fe, porque solo que haya prueba en contrario tendríamos que juntar los 20 años, pero lo normal es la posesión de buena fe. Continua, que alguna vez le llegó a usted algún requerimiento, fue algún notario a su casa, fue el diligenciario de un juzgado. No, interrumpida o continua. Y pacífica. ¿Cómo inició usted la posesión? Pues me la vendió fulanito de tal, no se metió usted, no lo denunciaron, no hubo problema. Entonces vamos viendo cuáles son los elementos, pero todos estos elementos, pública, pacífica, continua, el justo título, el ánimo de dueño, los vamos a tener que demostrar nosotros. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Fíjense bien, aquí ya en la tramitación de nuestro juicio, tenemos ya todos los documentos. Pues nuestro juicio se va a tramitar en la vía ordinaria, lo normal. Pero fíjense que en este juicio lo que sí no hay es la conciliación. No hay la conciliación. ¿A quiénes vamos a demandar nosotros? Bueno, nosotros cuando promovemos un juicio, pues escogemos a quienes vamos a demandar, a que tenga un interés contrario, ¿verdad? Pero en este caso, fíjense bien, la ley nos dice a quienes debemos demandar. O sea, eso lo hace también un juicio especial. Fíjense bien, si nuestro inmueble está inscrito en el registro público de la propiedad, pues nosotros vamos a pedir el certificado de inscripción al registro público. Nosotros le llamamos a ese certificado de libertad de gravámenes. Y ahí dice quién es el propietario. Entonces vamos a demandar al propietario. Ahí dice también quiénes son los de los predios colindantes. Vamos a demandar por disposición de la ley a los de los predios colindantes. Y fíjense bien, muchos de los inmuebles, o la mayoría, pues coinciden con vías públicas, coinciden con la calle, coinciden con una carretera, porque pues se requiere la comunicación. Entonces, si se trata de una calle, pues ¿quién es el interesado en defender o es el colindante? Pues el municipio. Si es una carretera del estado, el estado, o a lo mejor es una autopista y sea la federación. Entonces, nosotros vamos a llamar a juicio a el propietario, a los colindantes y a el estado, municipio o federación que sean los representantes legales de la vía de comunicación con la que nosotros colindemos. Fíjense, ya llevamos por disposición de la ley a todos estos demandados, más, fíjense bien, a todo aquel que se pudiera creer con un derecho contrario al nuestro. Y a esos cuates, ¿cómo lo vamos a llamar al que se pudiera creer con un derecho contrario al nuestro? Pues lo vamos a llamar a juicio a través de 3 edictos que se publiquen en forma consecutiva en el periódico de mayor o diario de mayor circulación que determine el juez. Entonces, esto lo hace especial también a nuestro juicio de usucapión. O sea, a todos ellos vamos a llamar a juicio. Al que aparezca como propietario, a los colindantes y al estado, federación o municipio que sea el representante legal de la vía de comunicación con quien colinde nuestro predio. Si nuestro predio está ahora sí que encerrado en un lugar y no colinda con vía de comunicación alguna, pues no van a tener que llamar a ningún representante de estos niveles de gobierno. Ahora, fíjense bien, pero si el bien no está inscrito en el registro público de la propiedad, bueno, pues entonces vamos a tener que presentar un certificado
de que no está inscrito en el registro público de la propiedad. De todos modos, ¿a quiénes vamos a llamar? Pues a los colindantes, porque aunque no esté inscrito, nuestro predio no puede estar aislado, debe estar colindando con alguien. Así sea el municipio, el estado, así sean A, B y C, los de los predios colindantes. Pero estamos hablando del caso de que el bien no está inscrito. También vamos a llamar a juicio a todo aquel que se crea con derecho. Pero en este juicio de usucapión, como no está inscrito, ¿qué tenemos que hacer también? Pues acompañar el certificado de que no está inscrito, y también vamos a demandar simultáneamente lo que se llama el juicio de usucapión y la inmatriculación del bien. ¿Qué es la inmatriculación del bien? La inmatriculación es que en el registro público, si nosotros demostramos nuestro derecho, le van a abrir una partida a ese bien para inscribirlo, porque no está inscrito. Es difícil que haya bienes que no estén inscritos, pero si el caso es el que les ocupa, que su bien no esté inscrito, pues hay que demandar la inmatriculación. Hagan una buena búsqueda en el registro público, porque miren, lo que pasa a veces es que de un bien mayor se empezaron a hacer ventas y segregaciones, y ya lo que nosotros poseemos y que queremos adquirir por usucapión es menor. Entonces ya los datos de referencia de los colindantes y las superficies no coinciden. Pero si nosotros decimos, no, pues es que este bien no está inscrito, imagínense ustedes, lo que estamos haciendo nosotros es que no estamos llamando a juicio a quien la ley nos obliga, que es al propietario. Entonces decimos, es un bien que no está inscrito. ¿Qué puede ocasionar eso? Si nosotros no notificamos a quien debíamos haber hecho, pues que va a promover, o tendría la posibilidad el demandado de promover una nulidad. Entonces hay que evitarla. Ahora, fíjense bien que también dentro de las cosas que se nos exigen para este juicio de usucapión está el promover una constancia catastral de ese bien. Miren, nosotros tenemos un registro público de la propiedad donde estamos anotados, ¿verdad?, los propietarios, donde están anotados nuestros inmuebles, y además se tiene un registro catastral. Cuando se nos dice, bueno, ¿por qué se llevan dos tipos de registro? Que hoy pues hay un solo instituto registral y catastral, aunque hay dirección de registro público de la propiedad y dirección de catastro. La situación catastral se genera para el pago de los impuestos. Ahí sale el impuesto predial. Entonces, el catastro debe tener información del tamaño, del tipo de inmueble, para saber cuánto nos imponen de impuesto predial. Entonces, nosotros tenemos que acompañar una constancia catastral, pero por una razón muy importante, porque fíjense que hay bienes sobre los que no puede proceder la usucapión. Por ejemplo, los bienes del dominio público, las calles, imagínense ustedes, los edificios públicos, los bienes que constituyen una reserva ecológica, los bosques. Imagínense ustedes si yo quisiera promover una usucapión en una playa, cuando pues yo ya quiero adquirir, ¿verdad? Me paso de listo y quiero adquirir una playa, o cerca de las torres de electricidad, o en las vías del ferrocarril. Bueno, pero el juez no lo sabe. El juez obra de buena fe y recibe de nosotros documentos donde nosotros le decimos que nos vendió fulanito. En el registro público no aparece ninguna constancia de que eso sea calle, ¿ya? O que esté calle y tenga parte de un lago. Pues no. ¿Saben quién es el único que lo sabe? Pues el catastro. Y hoy el catastro tiene sistemas, además de la captura de esa información, sistemas de acopio de información vía satélite, que le va a decir, oiga, pues es que este es un ejido. Acuérdense que la naturaleza del ejido es que es imprescriptible, inembargable, inenajenable. Entonces, no se puede promover. Entonces, esa constancia catastral va a permitir que el juez diga, bueno, esta es donde se encuentra la propiedad urbana, rústica, etcétera, pero que no es un área de reserva, que no abarca vías de ferrocarril o calles.
Entonces, si es posible, entonces nosotros tenemos que acompañar esa constancia catastral. Entonces, fíjense bien lo que nos señala como juicio especial. ¿A quiénes vamos a llamar a juicio? ¿Qué documentos vamos a acompañar? Nuestro certificado de libertad de gravámenes o el certificado de que no se encuentra inscrito. Y eso nos permite saber a quiénes serán los demandados. Esa constancia catastral. Entonces la presentamos. Pues se ordena emplazar a todo aquel que se crea con derecho. No hay conciliación. Lo que sí les digo que es muy probable que el demandado, que es el propietario, cuando hay, ¿verdad? Pues se vaya a oponer pretendiendo la reivindicación de ese inmueble. Pero vamos a pensar que no la hay. Todo nuestro juicio de usucapión se tramita en la vía ordinaria. Y fíjense, aquí hay algo sumamente importante que les va a permitir a ustedes tomar una decisión. También valorar pues cuánto va a ser el monto de sus honorarios, porque fíjense que este es un tema muy, yo creo que difícil de tratar y que ustedes lo van a ir abordando con su abogado patrono, van a ir aprendiéndole cuánto se cobra, pero aquí van a tener ya un parámetro. Pues la importancia del juicio puede determinar y la dificultad lo que ustedes cobren, porque debe ir en proporción. Si es un juicio de un bien muy importante, pues no van a cobrar lo mismo que de un bien que tenga un valor muy escaso, ¿verdad? Bueno, pero algo sumamente importante, miren, a nosotros los notarios nos fijan un arancel o un tabulador en cuestión de las operaciones traslativas de dominio. No podemos rebasar nosotros el 1.5% del valor del inmueble. Y en el caso de ustedes, vamos a pensar que ese puede ser un parámetro para ustedes porque finalmente el predio va a tener un valor. Entonces ustedes van a cobrar, pero con algo sumamente importante. Miren, la sentencia de ese juicio de usucapión equivale a su escritura pública. O sea, después de tramitar su escritura, digo, ya no van a tener que tramitar ninguna escritura pública. Su sentencia va a ser la escritura pública y el juez va a ordenar su inscripción en el registro público. Si ya está inscrito y si no está inscrito, porque promovieron también la inmatriculación, por eso acuérdense que cuando no está inscrito se promueve su usucapión más su inmatriculación, pues se ordena la inscripción. Entonces, ese es un parámetro para que su cliente sepa pues, cuánto más o menos les va a pagar, ¿verdad? Porque ya no van a tener que tramitarla. Si tuvieran que ir ante un notario, probablemente el notario les cobraría dentro de este parámetro del 1.5 dentro del valor del terreno o de la casa, de lo que sea. Entonces, ese va a ser una referencia para ustedes. Nada más que aquí hay algo sumamente importante. Miren, en todos los actos traslativos de dominio se paga un impuesto que es el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Entonces, ese impuesto, cuando se deriva de un juicio de usucapión, es del 20% del valor del bien inmueble. O sea, el registrador público de la propiedad, que es quien va a hacer el registro, va a ordenar que se haga la inspección y el avalúo catastral. Si ustedes no lo presentaron en su juicio, porque no es necesario. Pero cuando pretenden la inscripción del juicio de usucapión, pues entonces sí, ordena la práctica de la inspección y el avalúo del bien por las autoridades catastrales y de acuerdo al valor van a pagar el 20% como impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Este es el famoso impuesto ISABI. ¿Qué puede hacer esto? Miren, vamos a pensar que su terreno o la casa valga 1 millón de pesos. ¿A qué va a ser equivalente el ISABI? Va a ser equivalente al 20% a 200,000 pesos. Pero si su inmueble lo evalúan en 2 millones, en 3 millones, pues irá subiendo en esta misma proporción. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros cuando antes no se llevaba a cabo esto? Se llevaban a cabo la inscripción y el registrador público solo cobraba los derechos de registro. Y quiere decir que los abogados pues eran los únicos que cobraban por sus honorarios, pero hoy no. Hoy se exige que se pague el ISABI. Y entonces el ISABI pues es un impuesto bastante alto. Esto ha hecho que en muchos casos, pues antes de iniciar nuestro juicio de usucapión, pues pidamos un avalúo catastral para saber
y que nuestro cliente sepa cuánto es lo que va a pagar de su ISABI. Y si su cliente acepta, pues que bueno, también eso va a hacer que su cliente vea que es un juicio pues muy importante, que incluso el impuesto por adquisición de bienes inmuebles es un impuesto muy alto, y probablemente también que valore la importancia de su trabajo, ¿verdad? Bueno, si del ISABI pagan 200,000 pesos, pues no le van a cobrar a ustedes 10,000 pesos por el juicio. Entonces, estos son parámetros muy importantes. ¿Cuál es la recomendación? ¿Verdad? Bueno, vamos a promover nuestra usucapión, pero hay que hacer un avalúo. ¿Por qué? Porque ese le va a permitir saber a nuestro cliente cuánto más o menos va a pagar, porque si su cliente va con ustedes y le dicen, bueno, mire, yo le voy a cobrar por su juicio de usucapión, de la demanda hasta la sentencia, 30,000 pesos, y le voy a cobrar por los gastos, porque pues, se van a tener que tramitar estas constancias, 20,000 pesos. Entonces su cliente va a hacer cuentas, mi juicio me va a salir en 50,000 pesos, se prepara. Imagínense ustedes que al terminar su juicio le digan, oiga, pues es que pues de su ISABI no lo habíamos considerado, pero son 200,000 pesos o más, de acuerdo al valor del terreno. ¿Cómo creen que lo va a tomar? Pues yo he visto muchos juicios de usucapión que se han quedado en la sentencia, la cual no se ha inscrito, pues porque la persona ya no tiene para pagar su ISABI, y la persona le dice, bueno, pues es que esto es algo que no me dijo el abogado. El juicio de usucapión es sumamente importante. Y miren, tan importante que los gobiernos estatales, el gobierno actual incluso, han pues, generado un juicio de usucapión abreviado para apoyar con la regularización de bienes inmuebles pues, a los asentamientos que se han hecho en forma irregular en varias ciudades, como aquí en Puebla, para que las personas puedan tener su juicio de usucapión, y pues con ahora sí la integración de todas las dependencias involucradas y la asesoría jurídica, pues han hecho muy buenos programas de regularización. Claro que nosotros, a menos que trabajen ahí en los gobiernos, pero lo normal que van a llevar ustedes son su juicio de usucapión, es muy bueno, pero sí, hoy antes de llevarlo les recomiendo, ¿verdad? Analicen el valor del inmueble. ¿Qué referencia pueden tener del valor? Pues su último predial, porque los cálculos del predial se hacen con base en las actualizaciones de los valores catastrales. Entonces, cuando su cliente les diga, oiga, pues yo he poseído así, tráeme tu último predial que has pagado, aunque no esté a su nombre. Pues tiene de monto el predial 300,000 pesos como valor. Mira, lo que tú pagarías sería el 20%, 60,000, más mis honorarios sería tanto, si la persona está dispuesta. Qué bueno, porque es la manera de adquirir la propiedad. Bueno, yo quería abordar de una vez los otros juicios, pero ya no va a ser posible. Los otros son muy sencillos, pero dejamos para la próxima clase nuestro juicio reivindicatorio y el juicio plenario de posesión. Y cualquier duda sobre la usucapión, pues con mucho gusto. Para aclararla, si ustedes tienen duda, no solamente chequen el código de procedimientos, hoy sí van a tener que checar el código civil por lo que respecta a los requisitos de la usucapión. Bueno, que estén muy bien, compañeros. Hasta luego.